Bien, vamos a revisar rápidamente lo que es mitosis y meiosis. La semana pasada nosotros hicimos un adelanto y estuvimos hablando de que había dos mecanismos de reproducción celular. Uno que pues, está establecido para las células somáticas, es decir, todas las células de nuestro cuerpo, con excepción de las células sexuales, es decir, espermatozoide y el óvulo. Entonces, habían dos mecanismos de cómo se mantiene la reproducción celular todos los días. Y esos mecanismos se llaman meiosis y mitosis. Y ahí hicimos una introducción para recordar que toda nuestra información genética está almacenada en el núcleo de las células, pero también en las mitocondrias, en los cloroplastos, hay información genética de nosotros. En el caso de los cloroplastos de las plantas. O sea, hoy nos corresponde seguir con el tema para hablar sobre esa continuidad de la vida, de la reproducción celular, y eso por qué es importante. Ya hemos dicho que la reproducción celular es importante porque eso permite que se transmitan las características hereditarias y genéticas de una generación a otra, de una célula a otra, de un individuo a otro, llámese planta, animal, bacteria, hongo, protozoario. Entonces, tiene que haber un mecanismo de cómo se dividen esas células que tenemos en nuestro cuerpo. Y esos mecanismos se llaman mitosis y meiosis. ¿Cuál es la diferencia? Es simple. Mitosis, de nuevo lo digo, es el tipo de división celular de todas las células somáticas, es decir, de todas las células de mi cuerpo, con excepción de óvulo y espermatozoide, que se dividen mediante meiosis. Es simple, la meiosis ocurre en células sexuales, espermatozoide, óvulo, y en el caso de las plantas hay algunas que, pues, que producen algún tipo de espermatozoide o tipo de flagelado, pero la mayoría produce las más, como que diríamos, las más grandes, las que comúnmente vemos se reproducen porque producen polen, y hay algunas que tienen en la misma planta el órgano reproductor masculino y femenino, y hay otras que tienen plantas macho y plantas hembra. Eso ocurre en la naturaleza y ese es un mundo más por explicar de ese tipo de reproducción. Entonces, inicialmente nosotros podemos mencionar y hacer una comparación de cómo se reproducen las células eucariotas y procariotas. Las eucariotas son las de nosotros, las de la mayoría de los animales, pero las procariotas son aquellas de las bacterias. ¿Cómo se reproducen las bacterias si ellas no tienen núcleo? Pero inicialmente yo quería que revisaran esto porque aquí está la estructura del ADN y es importante ver una estructura del ADN que está formado por nucleótidos. Y un nucleótido está formado por un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar. Eso es importante entenderlo porque eso forma parte de la molécula del ADN. Esa base nitrogenada pueden ser cuatro, se dividen en dos grupos, urinas y pirimidina, y dentro de cada una de ellas está la adenina, que siempre se une con la timina, la guanina, que siempre se une con la citosina. Eso es fácil de entender y es como se ve una hebra del ADN que fue descubierta en 1900, su estructura fue descubierta en 1953 por James Watson, Francis Crick y unos colaboradores, claro, que ya. Hola, el profe.
Hola de nuevo, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien, entonces como seguíamos hablando, si no me escuchan, por favor me avisan. Como seguíamos hablando, la molécula del ADN es la molécula de la vida y ahí es donde está almacenada toda nuestra información genética. ¿Qué quería que vieran? Que vieran esa estructura inicialmente para que comprendieran un poco más de eso. Ahora, la división celular, como ya le hemos dicho, puede ser a nivel de células somáticas o de células sexuales. Y esto es lo que determina el crecimiento, por ejemplo, de bacterias. Cuando tenemos una infección bacteriana, bueno, el mecanismo de cómo ellas se replican tanto es por división celular. Por ejemplo, en bacterias, en los paramecium, que es un tipo de parásito, en las plantas, en los hongos, en las algas, en los líquenes, en todo ese tipo de organismos es como está determinado o es lo que domina la división celular. Ahora vamos a ver y hacer una comparación entre la división celular de una célula procariota como las bacterias y las células eucariotas donde estamos la mayoría de nosotros. Este es un mecanismo de cómo se dividen las células procariotas de una bacteria. Recordemos que una bacteria no tiene núcleo, sino que tiene todo el ADN en forma circular por todo el citoplasma, a diferencia de las células eucariotas, como la de nosotros, que sí tiene un núcleo donde se almacena el ADN que hemos visto allá arriba. Entonces, ese mecanismo de división celular de las bacterias se le conoce como fisión binaria. Ustedes la van a escuchar siempre de que las bacterias se reproducen por fisión binaria, pero tiene una fase que es la fase de la división celular y la replicación del ADN. Siempre para poder que algo se divida, se tiene que pasar la información del ADN de célula madre a célula hija. Lo mismo que ocurre en el espermatozoide, que va la información de papá, y en el óvulo, que va la información de mamá, en el caso de nosotros, en el caso de un animal, o en el caso de una planta, en el grano de polen, y en los óvulos está la información genética de ambos padres. Entonces, aquí es como una bacteria se reproduce tan rápido. Recuerden que las bacterias tienen pared celular, también tienen una membrana plasmática o celular, y aquí está un punto, un sitio de unión. Ocurre un mecanismo donde se da la replicación y aparecen dos secuencias de una misma, se replica ese ADN y se forman dos secuencias de ADN, entonces luego comienza la separación, un proceso que se le conoce como citocinesis o separación de una sola célula, aparecen dos, de una sola bacteria aparecen dos bacterias y así sucesivamente cada una de ellas se sigue replicando y por eso es que el crecimiento bacteriano es tan rápido y nos causa a veces infección en el caso de que la bacteria sea mala. Este mecanismo de división es por mitosis. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que es un mecanismo de división celular que no es sexual, es asexual, porque una célula madre se divide, da origen a otra y esa se sigue dividiendo. Yo no sé si eso se entienda, quiero que eso quede claro. ¿Ustedes entienden cuál es la diferencia entre la reproducción sexual y la reproducción asexual? Sí, profesor. Ok, entonces cada una de las células de nuestro cuerpo, por ejemplo, usted va a la playa, siempre se le doy ese ejemplo, usted va a la playa y usted ve que usted se quemó todo el día y pasan 3, 4 días después y usted está mudando. Eso que usted está mudando son células del epitelio, de la piel, que han muerto, pero tienen que ser reemplazadas, porque si no nos quedamos sin células en el epitelio. El mecanismo de cómo se reemplazan esas células es mediante la división celular que se conoce como mitosis. ¿Por qué mitosis y no meiosis? Porque ya lo he dicho, mitosis equivale a todas las células de nuestro cuerpo, la división de todas las células de nuestro cuerpo, con excepción óvulo y espermatozoide. Desde que ustedes le hablan de división, de producción de células como espermatozoide y óvulo, enseguida en su mente ustedes relacionan meiosis. Entonces, esta es la forma de cómo se reproducen las bacterias y lo hacen rápidamente, súper rápido, y por eso que una infección por bacteria puede llegar a ser, se puede dar en horas y usted enseguida siente los síntomas, ¿no? Porque crecen muy rápido de forma asexual, por fisión binaria. Esto lo vimos la semana pasada y vimos las estructuras de un cromosoma, el centrómero,
vimos las cromátidas hermanas que siempre se hablan, vimos un cariotipo del ser humano, ya saben ustedes que está formado por 23 pares de cromosomas, 22 que son autosomas y el número 23 que son los cromosomas sexuales, XY en hombre y en mujer XX. Entonces, vamos a la primera fase, que es la mitosis. La mitosis tiene una característica que tiene una fase de preparación, de división, que se le conoce como interfase. Esa era la fase que ustedes tenían que buscar, la interfase, pero esa interfase se clasifica en G1, S y G2. En la G1, ¿qué ocurre? Bueno, hay un crecimiento y diferenciación de la misma célula. La célula está creciendo, se está diferenciando, luego pasa a la fase S y ahí es donde se da la síntesis de ADN, o sea, producción, y allí se duplican los cromosomas en esa fase S. Y luego en la fase G2 es una fase de crecimiento y preparación. Ahora es que se va a preparar, luego que se han dividido los cromosomas, se prepara para que ocurra entonces la división celular. Entonces, en mitosis hay una fase que se llama interfase y esa fase es una fase como de preparación, le diría yo, donde está dividida en tres fases, la G1, la S y la G2. ¿Y qué ocurre en la G1? El crecimiento, diferenciación celular. En la S, síntesis del ADN o producción de ADN, se duplican los cromosomas, y en la G2, que es una preparación, ya como que estoy listo para ir a entrar a la división. Vamos a seguir aquí. Vamos a ver que esto era una célula, aquí en G2, una sola célula. Imagínense que esta es la célula de la piel. Usted fue a la playa ayer, se quemó, y esta célula de aquí de la piel tiene que dividirse porque hubieron unas que se murieron, que se quemaron, entonces se puso mucho al sol y se quemaron. Una sola célula de la piel tiene que reparar todo ese daño que ha ocurrido ahí. Entonces, esa célula de la piel entra en profase. La primera fase de la mitosis como tal es la profase. Aquí en la profase van a ocurrir una serie de eventos en donde los cromosomas se van a alinear en el centro o en el ecuador de la célula. Luego van a pasar a metafase, en donde aquí van a aparecer como unos hilos, y esos hilos van a atrapar a cada uno, a un par de cromosomas, y lo van a llevar luego en anafase hasta los polos de cada célula. Miren cómo aquí la célula se va elongando y se ve que se va alando algo hacia arriba y algo hacia abajo. Y luego en telofase, entonces lo que va a ocurrir es que una sola célula se va a ir dividiendo en dos, con núcleos diferentes, y la célula se divide o ocurre la citocinesis, que no es más que el corte del citoplasma. Y nuevamente se forman, entonces a partir de una, ahora van a aparecer dos en telofase. Eso es lo que ocurre en mitosis. En mitosis, una célula se divide y al final se forman dos. Eso es importante que lo vean, que al final de la mitosis en telofase aparecen dos células. Vamos a verlo un poco más explicado para ver qué es lo que ocurre en el diagrama. Hay alguien que está entrando. Denme un segundo. Bien, entonces, a ver, interfase. Ya hemos hablado de que la interfase es una fase de preparación donde ocurre la duplicación de la síntesis del ADN, la duplicación de los cromosomas, y luego esa es la fase de preparación de la célula. Aquí lo podemos ver mejor, interfase, y luego acá mitosis. Y vamos a ver las fases de la mitosis. Ya sabemos que aquí en interfase los cromosomas se duplican, se preparan y demás. Vamos con mitosis. La primera etapa de la mitosis como tal es la profase inicial. Y vamos a seguir los dibujos. A ver, ¿quién me ayuda a leer aquí donde dice profase inicial? Los cromosomas se condensan y acortan, empiezan a formarse microtúbulos de uso entre los pares separados de centriolos. Ok. Esto que está aquí en el centro, no sé si pueden ver el cursor mío, es
el núcleo de la célula. Aquí dentro del núcleo están los cromosomas condensados, es lo que dice aquí. Entonces, esto que está aquí se llaman microtúbulos del uso. Esos microtúbulos tienen una función dentro de la división celular. Luego, en profase tardía, nosotros podemos ver que esos microtúbulos, como esas ramitas, comienzan a unirse al centrómero de los cromosomas. Y eran 4, miren, eran 4 porque se dividieron aquí y ahora 2 se van a alar hacia el polo norte, como quien dice, de la célula, y otros 2 se van a alar hacia el polo sur. Entonces, este es el polo del uso, se le llama polo del uso, pero le vamos a poner polo norte y polo sur. Imagínense la Tierra. 2 cromosomas se van hacia el polo norte y 2 cromosomas se van al polo sur. Luego de que esto ocurre en metafase, que eso ya se han comenzado a alar, ya está todo formado, entonces ellos van a pasar a anafase. Y en anafase de mitosis, se separan las cromátides hermanas. Se separan, si ustedes ven aquí arriba, estaba el cromosoma completo, ahora se partió por la mitad y se llevó la mitad de la información. Y aquí están las cromátides hermanas hacia el polo norte y las otras cromátides hermanas hacia el polo sur. Si ustedes ven, están a la mitad solamente. Hubo una separación. Bien. ¿Y eso para qué? Bueno, entonces en telofase, esas cromátides de aquí van a formar una célula nueva y las de acá van a formar otra célula nueva. Y aquí ya vemos que se van separando, se va achicando, se van dividiendo el citoplasma, y eso se le conoce como citocinesis. Aparece, se va formando nuevamente la membrana nuclear, aparece un núcleo nuevo aquí, un núcleo nuevo acá. Aquí ya lo podemos ver, cómo se formó un núcleo nuevo, otro núcleo, y aquí la célula se comienza a dividir, ir como estrangulándose, y luego entonces ya aparecen las 2 células nuevas. Así se van regenerando todas las células de la piel, y eso le da la ventaja de que la célula que se forma es idéntica a la de la madre. Déjenme ver que hay alguien que está entrando. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Bueno, que en mitosis está la interfase, que es una fase de preparación, y la fase de la mitosis son, ¿cuáles son las fases? Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Qué se forma en telofase? En mitosis se forman 2 células diploides. Diploides porque tienen el contenido genético total de la célula madre. Entonces son células diploides ambas, y al final siempre fácil. Al final de cualquier mitosis se forman 2 células diploides. Fácil. Eso es lo que uno tiene que recordar, porque las fases uno las puede leer. Entonces, esta investigación que está aquí, ahorita más tarde le voy a explicar un poquito de esto, porque ustedes van a trabajar en eso. Ahora vamos a ver qué ocurre con el otro tipo de división, meiosis. ¿Qué es lo que pasa? En meiosis hay un poquito de diferencia. Ya sabemos que en meiosis es un tipo de reproducción de células sexuales, es decir, espermatozoide y óvulo. Pero aquí hay algunas cosas un poco más complejas, pero que no son tan difíciles. Aquí en mitosis como tal, en meiosis, no hay una interfase como tal. No es tan marcada como en la mitosis. Sin embargo, hay una interfase G1, una G, una S y una G2, en donde todavía no se sabe tan bien si en realidad están marcadas, pero en términos generales se considera que no hay una interfase. Pero comienza, a diferencia, la meiosis tiene 2 ciclos, es decir, una vez que la célula entra en profase, metafase, anafase y telofase, vuelve de nuevo a profase. Es decir, entonces, que tiene profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, telofase 1 y telofase 2. Eso ocurre en meiosis.
a diferencia de mitosis que no hay dos ciclos. Vamos a verlo aquí. Aquí está. Este es meiosis 1. En la meiosis 1, miren que ahora sí le pone profase 1. Cuando ustedes vean algo que diga profase 1, inmediatamente usted sabe que le está hablando de meiosis. Cuando ven profase 2, metafase 1, metafase 2, usted sabe que inmediatamente le están hablando de meiosis. ¿Por qué? Porque le está identificando que es la 1. Cuando es mitosis no pone nada, es metafase, punto. Nada, no tiene que poner nada porque inmediatamente tú identificas que es mitosis. Cuando me ponen metafase 1, ya yo sé, me están hablando de meiosis. ¿Por qué? Porque en la meiosis hay metafase 1 y metafase 2. Profase 1, profase 2. Anafase 1 y telofase 2. Nuevamente ocurre lo mismo que ha ocurrido en meiosis, división de los cromosomas, separación, se llevan a los polos norte-sur. ¿Cuál es la diferencia? Que en la telofase 1 se forman dos células, pero como hay dos ciclos, es importante que entonces sepan, bueno, terminó telofase 1, ahora va a profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. ¿Qué es lo importante de entender? Que ahora, en vez de dos células, se forman cuatro. En resumen, al final de la meiosis se forman cuatro células. Al final de la mitosis se forman dos células y esas células son diploides. Al final de la meiosis se forman cuatro células y esas células son haploides. Es decir, tienen la mitad del contenido genético, la mitad de la información. Solamente llevan 23 cromosomas. ¿De quién? Va a depender. Si lo que se formó fueron cuatro espermatozoides, entonces sabemos que lleva la información de papá. Pero en el caso de las mujeres, ¿cuántos óvulos producen las mujeres al mes? A ver, ¿quién sabe? Las damas, que deberían saber. ¿Cuántos óvulos producen por mes? O los caballeros. Creo que eran 8. 8, no. A ver, Profe, por lo que busco en Google ahorita, me dice 400. 400 óvulos por mes. Sí, Cada vez que la mujer ovula, ¿cuántos óvulos se producen? Bueno, 2. ¿Cómo? no, profe, ya vi, 20. Ese es en promedio, pero por cada ovulación, ¿cuántos se producen? 2. Uno. Por cada división que haya de mitosis, o sea que en el ovario se forman óvulos, se forman cuatro células. Un óvulo y los otros tres se llaman corpúsculos polares. ¿Para qué les sirven? Les sirven de alimento al óvulo. Y luego lo van a ver en la clonación de la oveja Dublin, por qué, cómo se utilizó el citoplasma de otra célula. Entonces, cada vez que hay una ovulación, reproducción de este óvulo, se produce un óvulo y tres corpúsculos polares. Ese óvulo, el óvulo es la célula más grande del ser humano. Las mujeres tienen la célula más grande del ser humano en comparación con los espermatozoides, que se producen cuatro por cada meiosis, mientras que en la mujer se produce uno y los demás son células que le sirven como alimento. Entonces, meiosis, al final de la meiosis, cuatro células haploides. Al final de la mitosis, dos células diploides. La mitosis es la que permite que cuando, por ejemplo, nos cortamos, luego de un tiempo se cierre la herida, porque el tejido ha crecido. Fibrinógeno, porque hay coagulación, sí, pero luego las células tienen que reproducirse para tratar de tapar la herida y, bueno, se selló la herida. Es gracias al proceso de mitosis. Eso es lo que explica ese proceso. Entonces, eso básicamente, aquí hay un cuadro que es buenísimo
sobre la meiosis y compara la división mitótica y meiótica en células animales. Y nosotros podemos, ustedes en casa lo van a poder ojear. Para que resuman todo lo que he dicho, se pueden ir a ese cuadro de la tabla número 9-1 y pueden ver la comparación de las diferencias que hay. Aquí están, miren, meiosis 1 y meiosis 2. Y aquí están todas las fases, lo que ocurre. Y lo mismo está en mitosis. Esto es bien práctico que lo puedan ver. También podemos ver las diferencias que hay. Quiero que vean estos esquemas de cómo se dividen. Este es el ciclo de vida de una alga. Uno puede seguir la flecha. Miren, este es aquí. Dice que en azul significa haploide, o sea, la mitad de la información genética, 23 cromosomas. Y en amarillo, diploide, 2N, o sea, con los 46 cromosomas. Eso es importante. Entonces, aquí tenemos un cigoto, que es un cigoto 2N, o sea, diploide, con los 46 cromosomas. Ocurre la división por meiosis. Recuerden que meiosis permite que se produzcan células sexuales para reproducción. Ocurre meiosis donde apareció la metafase 1, la profase 1, la metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nuevamente el otro ciclo, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Y apareció esta estructura que están aquí, que son células independientes, pero ya estas células, aquí hay 4, se forman más, son haploides, tienen la mitad del contenido genético solamente de este progenitor que está aquí. Esas células, entonces, que son haploides, ocurre una división mitótica y hay reproducción sexual. ¿Por qué hay reproducción sexual? Bueno, porque una de ellas aquí dice, mire, usted sigue en la flecha y dice células reproductoras. Hay una célula reproductora masculina y hay una célula reproductora femenina. En este caso, en las algas, hay un contacto, eso se le conoce como fusión de células reproductoras o un contacto entre ellas, intercambian contenido genético de una célula a la otra y nuevamente se forma un cigoto o un organismo diploide. Ese es el ciclo de una alga, en este caso que son las clamidomonas, una alga que es muy importante, son una responsable de que, por ejemplo, a veces vemos unos charcos con aguas verdes. Allí viven muchas algas y tienen una función de producción de oxígeno. También hay algas acuáticas que producen mayor porcentaje de oxígeno por encima de los árboles, aunque ustedes no lo crean, producen la mayor parte del oxígeno del planeta. Y ese es cómo se reproduce en ella, ese es el ciclo de ella. Ahora vamos a ver el ciclo de nosotros. El ciclo de nosotros depende de que esté papá y mamá. Papá es un organismo diploide, tiene 46 cromosomas como yo, como cada uno de ustedes, los varones. Mamá, como cada una de las damas que esté en sala, tiene 46 cromosomas, es decir, es un organismo diploide inmediato también. Ahora, ocurre el intercambio genético o el intercambio de gametos por relaciones sexuales, porque mamá entonces todos los días en su cuerpo, en sus ovarios, hay divisiones meióticas. Por meiosis se están produciendo óvulos. Y papá todos los días en su epidídimo, en los testículos, está produciendo la célula sexual masculina por meiosis, que se llama espermatozoide. Como ya hemos visto, la meiosis al final produce células diploide, que son, ya les dijimos que son 4, y en las mujeres también 4, pero solamente se forma un óvulo cada vez que hay una meiosis. Ahora, el espermatozoide es haploide, lleva la mitad de la información de papá, y mamá da el óvulo, también tiene la mitad de la información, por eso también es haploide. 23 cromosomas de mamá, 23 cromosomas de papá, hacen los 46 del hijo que van a nacer. Se une el espermatozoide con el óvulo, se forma un cigoto, se comienza a diferenciar, crecimiento. Ahora, una vez, esto es importante, una vez que se forma el cigoto, es decir, que el óvulo fue fecundado por el espermatozoide, comienza una etapa de crecimiento y desarrollo.
Y esa etapa de crecimiento y desarrollo se da por mitosis. Una vez que, de nuevo aclaro, una vez que el espermatozoide entra en el óvulo, se cierra, comienza el crecimiento. Y ese crecimiento y desarrollo de ese cigoto se da mediante mitosis, porque ya es diferenciación, ya es crecimiento. Y las células tienen que mantener el mismo contenido genético. Entonces, por mitosis va creciendo y se va formando un embrión, el feto y demás, hasta que aparece el bebé que sigue siendo diploide. Ese bebé ya crece, se desarrolla y en los testículos, en el ovario, en ese proceso de desarrollo ya comienza a producirse espermatozoide, la mujer comienza a producir sus óvulos. Por eso es cuando la niña dice que se desarrolló la niña, su primer periodo, ya está apta para que por meiosis produzca células reproductoras y entonces pueda dar origen a una vida nueva. Eso es como ocurre en el ser humano. Esto es como ocurre en un helecho. Estoy seguro que alguno de ustedes en su casa tiene helechos como adorno, quizás colgando, quizás en macetero. Y también pues hay que ver qué es lo que pasa con esos helechos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, en los helechos también hay un mecanismo de reproducción sexual y asexual. En el caso de que sea sexual, hay un óvulo, un ovogonio se llama, y ese óvulo más un espermatozoide o una espora que hay por allí se unen, se llama la fusión de gametos, forma un cigoto o una célula huevo que se llama mucho en las plantas, que sigue siendo diploide. Luego ese organismo que es diploide, esa célula huevo, entonces entra en división mitótica, y esa división mitótica, porque lo mismo que ocurre en el ser humano, comienza a crecer, da origen a lo que nosotros conocemos como el organismo, que es el que tenemos en la casa, bien bonito, bien que nos adorna, y él entonces entra en división meiótica para producir células sexuales y produce esporas. Ya esas esporas, como pasaron por meiosis, esa división, esas esporas que se formaron son haploides, es decir, con la mitad de la información genética. Lo mismo que ocurre con el óvulo, lo mismo que ocurre con el espermatozoide. Entonces, esas esporas, a diferencia, ellas entran en división mitótica, ellas mismas entran a reproducirse, o sea, hacerse mucho más grande y forman entonces un adulto, pero ese adulto es haploide, pueden formar un organismo adulto haploide, multicelular, pero haploide, con la mitad de la información genética. Y ese organismo que es haploide puede desarrollar entonces una estructura por aquí que es masculina y una estructura por acá que es femenina. Eso es bien común en las plantas y en los helechos que hagan esas cosas. En los seres humanos no, es como más simple. La mujer produce el óvulo, el hombre produce el espermatozoide y ya. En este caso sería que este sería un hombre o una mujer, que el hombre tiene un lado del órgano reproductor masculino y en el otro lado tiene el órgano reproductor femenino, o sea que es hermafrodita y puede producir ambas células sexuales. Sería si lo hiciéramos en una comparación con nosotros. Pero eso no ocurre en el ser humano generalmente. Sí hay hermafroditismo, pero generalmente uno de los dos órganos no es funcional en términos de reproducción. Pero en las plantas sí, la planta produce una estructura o un órgano que produce ambas, la estructura de reproductora masculina y femenina, y pues da origen a un organismo. ¿Cómo lo vemos? Una flor. Vemos una flor del papo, tiene el estambre con la delantera y ahí dentro tiene el tubo polínico que va al ovario de la planta y ahí están los óvulos y el mismo se fecunda y nace otro organismo que puede ser asexual o por semilla que sale otro organismo. Eso es bien común en las plantas. Entonces, esa es la forma de cómo ocurren los mecanismos de reproducción celular, de células somáticas y de células de reproducción sexual en los seres vivos. Llámese planta, hemos visto algas, hemos visto en el caso de los helechos, que están dentro del grupo de las plantas, pero dentro de una división más primitiva de mecanismos de reproducción. ¿Alguien tiene alguna pregunta, una confusión sobre esto? Es un tema un poco complejo, yo lo sé, pero que lo ideal es que entiendan, que quiero que se lleven, es que al final de la meiosis,
se producen 2 células que son diploides y al final de las mitosis se producen 4 células que son haploides. Y cuando se habla de haploide es que tienen la mitad de la información genética, o sea, 23 cromosomas, mientras que un organismo diploide o 2N es un organismo con 46 cromosomas. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profesor. Todo claro. O más o menos, o confuso. Lo importante es que uno exprese, ¿no? Conmigo todo claro. Los demás, Delary, Jacinto, Uciel. Conmigo también, profe. Por mi parte no tengo. Por mi parte todo claro, profesor. Uciel, ¿quién más llegó de lo que no habían dicho presente? Yo, profe, presente. ¿Quién? Maricela. ¿Quién más? Bueno, entonces vamos a ver la asignación. Nuevamente voy a presentarle. Es fácil. Yo siempre les digo que a mí me gusta que ustedes lean, porque uno a veces leyendo aprende mucho y no está tan presionado. Ah, hay una lectura bien interesante aquí en este mismo capítulo y yo quiero que ustedes esta lectura es de la página 13 y 14. Voy a achicarlo un poco para que se vea más. Bien. Sí pueden ver, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, el tema es copias al carbón, la clonación en la naturaleza y en el laboratorio. Y está. Esto y esto. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan, se van a leer esto, la página 13 y 14. Van a ver todo el diagrama, lo van a entender, comprender. Y van a hacer un resumen, pero un resumen no solamente es copiar lo que dice ahí, sino un resumen crítico. Es decir, un resumen en donde ustedes aporten ideas, expliquen por qué están de acuerdo, por qué no están de acuerdo, qué es lo que ustedes creen que no está bien, que sí está bien, qué no deberíamos hacer o qué sí deberíamos hacer a favor de qué, de la medicina, de la biotecnología. O sea, que sea un resumen, pero un resumen donde usted aporte. No es que solamente vaya y copy, pegue, copy, pegue, copy, pegue y me entregue eso. Me interesa más es escuchar que usted lo leyó, que usted lo entendió, lo analizó, usted pudo hacer su propio análisis y decir por qué esto no es, debería ser, por qué sí, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien. Eso es lo que me interesa. Página 13 y 14 del mismo texto. Preguntas. ¿Para cuándo habría que entregar eso? La próxima sesión. Profe, este documento está en la plataforma. Hace una semana, ya con esto son 2. Ajá. ¿Cómo se llama el documento? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el documento? No te escucho, Andrés. ¿Cómo se llama el documento? División celular. No. Sí. Ok.